En este vídeo voy a explicar cómo obtener la ecuación implícita de un plano a partir de un vector normal a ese plano. Vector normal quiere decir vector perpendicular al plano, es decir, vector que forma un ángulo de 90 grados con ese plano. Ya vimos que para obtener la ecuación del plano nos bastaba con tener un punto y dos vectores directores. Vamos a ver ahora que también nos basta con tener un punto de ese plano llamado vector posición y un vector que es perpendicular al plano y que se llama vector normal. Bien, vamos a ver cómo obtener esa ecuación implícita. Si x es cualquier punto de ese plano, sabemos que el vector que va desde el punto P, que sí que conocemos, hasta ese punto X que hemos escrito de forma general, sus coordenadas las hemos escrito con X y Z, sabemos que si sacamos este vector, este va a ser un vector que es paralelo al plano, sería un vector director del plano. Por lo tanto, sabemos que ese vector que es paralelo al plano será perpendicular a ese vector normal, ya que sabemos que este vector normal justo es perpendicular a todos los vectores que son paralelos al plano, todos los vectores que podrían ser vectores directores en el plano. Eso lo indicamos de esta forma: el vector normal debe ser perpendicular al vector Px. Esto quiere decir que el producto escalar debe ser 0. Pues sacando esta ecuación tendremos la ecuación implícita del plano. Es decir, si el punto P, que es el que conocemos, sus coordenadas son P1, P2 y P3, estas son las que conocemos, estas coordenadas son las de un punto cualquiera del plano, que vamos a dejar en la ecuación para sacar la ecuación implícita. Entonces tenemos que el vector Px pues será x menos P1 y menos P2, z menos P3. De manera que si multiplicamos este vector escalarmente por el vector normal, nos quedará la coordenada x del vector normal a por la coordenada x del vector Px, que será x menos P1, más la coordenada y del vector normal, que es b, por la coordenada y del vector Px, que es y menos P2, más, y lo mismo con las coordenadas z de estos dos vectores. Yo sé que toda esta operación es el producto escalar y sé que debe dar 0 para que este punto, que es un punto cualquiera, esté en el plano. Si estas coordenadas no cumplieran esto, ese punto no podría estar en el plano, ya que estos dos vectores no serían perpendiculares. Bien, esto sería el razonamiento de cómo se obtiene esta ecuación, aunque luego en la práctica se aplica de manera muy rápida y no hace falta recordar con detalle este razonamiento. Bien, con esto obtendríamos la ecuación implícita del plano, que será de esta forma: pues un término con la x, más un término con la y, más un término con la z, más un término independiente igual a 0. Podemos deducir de esto que acabamos de ver, de que cuando tenemos la ecuación implícita, el vector que sacamos de coger los coeficientes de la x, de la y y de la z será perpendicular al plano. Es decir, si en lugar de darme el vector perpendicular al plano, el vector normal, para que saque la ecuación implícita, me dan directamente la ecuación implícita, yo sé que viendo los coeficientes de las incógnitas puedo sacar un vector normal a ese plano. Por ejemplo, aquí dice en el ejemplo anterior un vector normal al plano sería este, 1, 3, 2. El ejemplo anterior se refiere al que vimos cuando sacamos la ecuación implícita de un plano a partir de dos vectores directores. Se refiere a esta ecuación de aquí. Esta ecuación es la ecuación de este plano de aquí arriba y sus coeficientes son 1, 3 y 2. Quiere decir que el vector 1, 3, 2 será un vector normal, un vector perpendicular a este plano de aquí. Bien, vamos a verlo con un
ejemplo. Haya la ecuación del plano que pasa por el punto 2, 1, 3 y tiene como vector normal el vector 1, menos 2, 1. Tenemos un punto, tenemos un vector que es normal a este plano. Lo tenemos aquí dibujado. Vamos a verlo de manera animada para que se pueda entender mejor. Bien. Entonces, ese plano sería este de aquí. Bien. Este vector que he puesto aquí azul sería el vector posición. Como es vector posición, quiere decir que es un vector en el que lo que me interesa simplemente es la posición de este punto. No me interesa la dirección del vector, me interesa la posición. Este es un punto del plano. Bien, y el vector normal que me indicaban sería esta flechita de aquí. Este sería el vector normal a este plano. Este vector normal lo he situado saliendo justo del punto P, pero no sería necesario situarlo aquí. Lo sitúe donde lo sitúe, va a tener una dirección perpendicular al plano. Es decir, por ejemplo, si lo pongo aquí, o si lo pongo aquí, vemos que esa dirección es perpendicular, lo ponga donde lo ponga. En este caso lo he puesto saliendo de puntos del plano, pero también lo podría poner en cualquier otro sitio, por ejemplo, directamente desde el origen de coordenadas. Vemos que ese sería el vector normal. Luego lo que nos interesa es que esa dirección del vector normal es perpendicular al plano. Bien, una vez visto esto, vamos a ver cómo calcularlo. Entonces, me dice que ese punto es el 2, 1, 3, que el vector normal es el 1, menos 2, 1. Luego tengo que hacer coordenada x del vector normal por x menos la coordenada x del punto que conocemos, menos 2, es decir, sería más menos 2, pero podemos poner directamente menos 2, por y menos la coordenada y del punto que conocemos, más la coordenada z del vector normal, que es 1, por z menos la coordenada z del punto que conocemos. Todo esto igualado a 0. Si multiplicamos este 1 por el paréntesis, el menos 2 por el paréntesis, el 1 por el paréntesis y simplificamos, nos queda que la ecuación del plano es x menos 2y más z menos 3 igual a 0. Puedo comprobar que los coeficientes de la x, de la y y de la z pues siguen siendo las coordenadas del vector normal, 1, menos 2, 1. Bien, otra forma similar de obtener esta ecuación implícita, que acaba siendo lo mismo, sería que al saber que el vector normal es el 1 menos 2, 1, sabemos que la ecuación implícita tendrá como coeficiente de la x un 1, como coeficiente de la y un menos 2 y como coeficiente de la z el 1. Lo único que nos faltará de la ecuación implícita será el término independiente, será esta d. Para sacar esta ecuación en la que me falta la d, por ahora solo he utilizado que el vector normal es este. Me falta utilizar que el punto es este. Pues esto es lo que utilizo para sacar cuánto vale d. Pues yo sé que este punto va a pertenecer al plano. Luego quiere decir que si cambio las coordenadas x y z en la ecuación, es decir, 2, 1 y 3, lo sustituyo en la ecuación, el resultado tiene que ser 0. Con eso puedo despejar y hallar cuánto vale la d. Es decir, para calcular d sustituimos un punto del plano en la ecuación y despejamos d. El punto es el que nos dan. Cambio entonces la x por 2, la y por 1 y la z por 3, por 2, 1, 3, y yo sé que toda esta operación tiene que dar 0. Despejo la d y me queda que la d es menos 3. Pues ya sé que la d que buscaba es menos 3 y la ecuación entonces es x menos 2y más z menos 3 igual a 0. Y obtenemos lo mismo. De manera que estas dos formas son equivalentes para obtener la ecuación implícita de un plano a partir de un punto y un vector normal al plano. Bien, y esto sería todo.